Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos disfrutando este día lunes. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en esta hora le damos muchas gracias por la vida, por la familia, por la oportunidad de iniciar esta semana de trabajos y ruego que su gracia y su misericordia sean sobre su iglesia. Especialmente, Señor, y usted conoce las necesidades de aquellos que se encuentran enfermos, aquellos que estén en algún tratamiento, aquellos que esperan algún diagnóstico y resultados también de laboratorio, aquellos que están pasando alguna crisis en sus propias vidas, sean emocionales, económicas o de cualquier otra índole. Señor, conforme usted lo ha prometido, su gracia sea suficiente y sustente a su pueblo en estos tiempos, Señor, en los cuales le toca pasar por estas pruebas. Que allí, Señor, sus promesas benditas puedan cumplirse en la vida de cada uno de los que aman su nombre, de los que le invocan. Señor, usted nos conoce y ruego que su gracia sea suficiente en todo lo que su pueblo necesite y en todo lo que su pueblo le toque pasar esta semana. Asimismo, Señor, que su Espíritu Divino siga hablando a nuestros corazones, instruyéndonos en la meditación de su palabra para saber todo cuanto usted ha prometido a nuestras vidas, pero también todo cuanto requerimos conocer y poner en práctica acerca de su santa palabra. Todo esto, Padre bueno, lo estamos rogando, lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, seguimos meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro. Hemos cerrado esta cadena de virtudes y avanzamos ahora. Hoy meditaremos sobre las implicaciones y la importancia del conocimiento de Cristo. Voy a leer con ustedes versículos 8 y 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En estos versículos, el apóstol San Pedro está recordando cosas que son sumamente importantes y que muchos creyentes de aquel tiempo, y creo de nuestros tiempos, vamos olvidando con el caminar de los días y los años en la vida cristiana. Lo primero que nos asegura es que hay una meta en la vida cristiana, y esa meta es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta de todo creyente. Cada mañana hay que preguntarnos, o al cerrar el día, ¿cuánto más he conocido de mi Señor y Salvador Jesucristo? Nunca terminaremos en esta tierra de conocer la profundidad del amor de Cristo, de su carácter, de su persona. Podemos leer los evangelios, los 4 evangelios, donde se nos narra el nacimiento, la vida de infante y el arranque del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Y podemos nosotros, cada vez que leamos estos 4 evangelios, quedar fascinados y cada vez descubrir nuevas cosas. En realidad, nunca agotaremos el conocimiento de los evangelios. Siempre el Espíritu Divino estará mostrándonos cosas nuevas. Se ha escrito miles de libros y a estas alturas millones de Biblias se han impreso en el mundo y a millones de personas le ha llegado en otros miles, tal vez ahora, de lenguas en el mundo.
lo importante es saber que este libro es el más traducido y el que más se ha vendido en el mundo. La razón es un mensaje poderoso que habla acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y del cual esa es la meta del creyente, conocerlo cada día más. El conocimiento perfecto de Cristo y la comunión duradera con Él es lo que debe anhelar el corazón de cada creyente. San Juan 17:3 nos declara: y la vida eterna consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Dense cuenta de lo hermoso que resulta estas afirmaciones. Y la vida eterna consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Esta meta solo podemos alcanzarla si la vida no se queda sin obras y sin fruto, que eso es el resultado de esforzarnos en estas virtudes. El conocimiento de Cristo, la participación en su gloria divina, se manifiesta en la vida que llevemos, son fruto de ella. Por eso, si hay creyentes que viven todavía en odios, amarguras, resentimientos o en pecados todavía que están allí practicándose en oculto, serían lo contrario a la meta que el creyente tiene. Las virtudes que hemos mencionado no nos dejarán sin fruto y nos avanzarán en el conocimiento de Cristo. Por eso sería una manifestación en la vida del creyente. Las obras y los frutos serían como el resultado de una fe viva. Nosotros necesitamos cada día trabajar para desarrollar todas las posibilidades que Dios ha puesto en nosotros. Cada persona es una promesa, cada persona es un potencial, porque ha recibido el Espíritu Divino y los dones que les ha otorgado el Espíritu Divino. Así, nosotros necesitamos trabajar día a día para desarrollar todo ese potencial que Dios ha puesto en nosotros. Dios ha sembrado la semilla de su Evangelio en nuestros corazones y a nosotros nos toca, como el labrador, contribuir con nuestro esfuerzo para dar fruto. Ahora, algo importante que hay que aclarar. A pesar de nuestro esfuerzo en esa tarea de crecer y dar y conocer a Cristo, tenemos que reconocer y aceptar como una verdad profundamente bíblica que solamente el crecer y dar fruto viene de la mano de Dios. Eso no está en nosotros, eso depende de Dios exclusivamente, quien declara también que Él es quien produce el crecimiento. 1 Corintios 3, 6 al 7, dice Pablo que somos solo colaboradores nosotros, que solo Dios da el crecimiento en cada creyente. Y esto porque los hermanos de Corinto estaban peleándose por las personas que estaban como líderes. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pedro o Cefas, que eran los dos nombres con los que se le conocía. El caso es que estaban dividiendo la iglesia como si estos hombres fueran los que hubiesen hecho el crecimiento en ellos o les hubiesen dado el potencial para ese crecimiento. Mis hermanos, la Escritura nos declara que el crecer y dar frutos no depende de nosotros, pero sí tenemos un compromiso de esforzarnos nosotros cada día en crecer. Jesús dijo en San Juan 15, vosotros sois las ramas o los pámpanos y yo soy la vid. Separados de mí nada podéis hacer. Nadie podría dar fruto separado del Señor Jesucristo. Nos queda claro que los ministros, los pastores, tenemos la tarea de alimentar espiritualmente al pueblo de Dios. Pero no somos nosotros los que ayudamos a crecer a nadie. En realidad, es Dios quien da el crecimiento en cada persona, pero cada persona tiene que tener clara la meta de su vida, que es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y llegar a participar en su gloria divina, llegar a la meta de esa madurez, de la estatura del varón perfecto.
Y para ello necesita empeñarse el creyente en vivir en estas virtudes que hemos mencionado, estas 8 virtudes, pero asimismo tiene que avanzar en el conocimiento de su Señor y Salvador Jesucristo. Por otro lado, una persona que es indolente, que no se esfuerza por alcanzar la virtud, demuestra, dice el apóstol San Pedro, ser ciego o miope, pues no ve lo que Jesucristo espera de su vida. Es fuerte estas palabras que está diciendo el apóstol San Pedro, pero tenemos que estar alertas ante el llamado de Dios. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto es muy importante, mis hermanos, porque muchos creyentes no se preocupan por su crecimiento y por el conocimiento de su Señor. Y con una forma laxa de moral y de una vida indolente se entregan a una práctica de pecado, aún llamándose cristianos. A estos el apóstol San Pedro nos dice, ¿verdad? Les falta luz en los ojos. No tienen la vista sana y no cae en cuenta esta persona de cuál es la verdadera meta en su vida. Por eso se ha distraído, se ha perdido en los afanes de este mundo, etc. Esta persona ha olvidado que en el bautismo fue purificado de los pecados que había cometido en su vida de ignorancia. El recuerdo del bautismo debe llevar al creyente a tener presente la vida que se espera de él, una vida de santidad. En la iglesia primitiva y hasta el día de hoy, la iglesia griega ortodoxa, acostumbraban como una forma simbólica cuando se bautizaba a los creyentes, se cambiaban con una túnica, una bata blanca, después de haber sido bautizados, y salían ellos con esta ropa blanca como símbolo de la vida de santidad y de pureza que se esperaba y se requería de ellos, pues habían sido purificados de todos sus pecados. Y no estamos hablando del agua, porque el agua no tiene ningún poder para purificar. Estamos hablando de la sangre preciosa de Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando pensamos en esto, hermanos, no podemos menos que conmovernos y sentirnos a veces tristes por nuestras formas indolentes de vida. Aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, no fue poco el costo, sino altísimo. Su rostro fue desfigurado a golpes. Una corona de espina laceraba su frente. Latigazos que arrancaron la carne de su espalda. Y unos clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Ese es el costo para que usted y yo seamos personas limpias de todo nuestro pecado. ¿Cómo pues podríamos vivir de manera indolente, olvidando la purificación de nuestros pecados y no esforzándonos cada día en una vida de santidad, que es lo que se requiere y lo que se espera de cada creyente? Tengamos cuidado de menospreciar esto. Debemos reconocer que la vida cristiana es una tensión constante entre lo que éramos antes y lo que somos ahora, y la meta que está a la vista, esa meta a la que esperamos llegar. Porque hablamos de una tensión porque ya no somos lo que éramos antes. Miramos atrás y vemos la gracia bendita y la valoramos y decimos: Señor, gracias por rescatarme de mi vida miserable de pecado y de muerte. Vemos lo que somos ahora y somos hijos de Dios. Nos sentimos agradecidos, gozosos, bendecidos. Pero miramos a la meta y nos damos cuenta que no hemos llegado y por lo tanto nos extendemos hacia adelante, como dijera también el apóstol San Pablo. Y esa tensión nos mueve a no quedarnos en zona de confort, viviendo vidas indolentes, porque la meta está adelante, porque no hemos llegado a esa meta, a esa estatura del varón perfecto. Cada creyente construye sobre una base que Dios ha puesto. Ahora nos toca a nosotros seguir trabajando en esto. Dios ha de completar este edificio
que Él está construyendo, que es su templo con piedras vivas, pero lo hace con el compromiso del creyente, y a esto nosotros lo llamamos la santificación. Mis hermanos amados, Dios nos ayude a valorar lo que hemos recibido, el costo tan alto que se pagó, y cada uno levántese cada mañana en el nombre de Cristo y ore para vivir en santidad, glorificándole, honrándole y sobre todo, esforzándonos en estas virtudes y en el conocimiento de Cristo, porque en esto consiste la vida eterna. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buen inicio de semana. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.